vamos a entender un poco más la perspectiva que tiene Dios a un pasaje muy en particular, en el cual nuestro Señor agarra a un niño y lo hace venir delante de él y lo toma como ejemplo. No se me distraiga, por favor. Lo toma como ejemplo de cómo deberíamos ser si queremos estar en el reino de los cielos. Presten mucha atención a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dio una condición para que tú experimentes la abundancia del Señor, sino para que puedas ingresar al reino de los cielos. No es poca cosa lo que nuestro Señor Jesucristo les habló al enseñarles acerca de los niños. ¿Qué es lo que dice la palabra? En Mateo 18, del 1 al 5. Mateo 18, del 1 al 5. La palabra del Señor dice, Mateo 18, del 1 al 5: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Diga conmigo, lo puso en medio de ellos. Ahora, cuando tú quieres enseñar a alguien, lo pones en una posición visible para los demás. Nuestro Señor Jesucristo estaba en un territorio llamado Capernaum, un lugar que hasta cierto punto teólogos indican de que Jesús había asentado su base militar, por así decirlo, su base de estrategias para operar desde ahí, para hacer viajes desde ahí. Capernaum era un lugar que estaba gobernado por romanos. Ahora, los romanos menospreciaban a los niños. Para los romanos, el niño era lo último en escala de importancia en la humanidad. Y eso había empezado a adquirir el pueblo de Israel, ese conocimiento. Ellos empezaron a ningunear a los niños, empezaron a tomarlos como que no importaba. Y note usted lo importante de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que Él dio. Si tú te das cuenta, hoy en día podemos decir que los niños son el futuro de la sociedad. En ese entonces no se comprendía eso. Un niño era comparado como cualquier cosa, principalmente para los romanos. Un niño era como un perro. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Agarró un niño y enseñó algo muy valioso que sus discípulos entendieron a lo largo del camino que ellos tuvieron aquí en la tierra. Mateo 18, 1 al 5 dice: en aquel tiempo, versículo 12, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vaya mensaje contundente que dio nuestro Señor Jesucristo. Si no te haces ni te vuelves como niño, no puedes experimentar el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Es la manifestación gloriosa de nuestro Padre Celestial, milagros, señales, prodigios. Tener ese contacto estrecho con Él. Si tú no te vuelves y te haces como niño, no podrás experimentar eso. Versículo 4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Nuestro Señor Jesucristo enalteció a los niños de esa época con este pequeño acto. Y principalmente les hizo entender a sus discípulos lo importante que es la humildad y comprender de que los niños tienen características que quizás tú y yo a lo largo de los años nos hemos perdido. A lo largo de los años tú te vas a dar cuenta que tú ya no eres el bebé que en algún momento fuiste. Claro, tenías que crecer, experimentar cosas. Pero ¿qué sucede con esto? Nuestro Señor Jesucristo nos dice que volvamos a ser niños. ¿En qué sentido? Diga conmigo esencia. Esencia. Diga conmigo pureza. Pureza. Los niños, si tú te das cuenta, son inocentes, son puros. ¿Verdad? Tienen una esencia genuina.
que infelizmente va siendo amoldada por personas que lo están instruyendo. ¿Y por qué digo infelizmente? Porque en muchos de estos casos la carne hace que los niños sean corruptos. Una vez que empiezan a adquirir el conocimiento, crece en base a las enseñanzas que nosotros les damos. Por ejemplo, ¿qué esperaría de un hombre que cuando era niño veía que papá golpeaba bruscamente a la madre? No, pastor, pero ese hombre quizás se ha arrepentido, pero está grabado en él. En algún momento puede que estalle esa bomba. Obviamente, si esta persona no conoce al Señor, bueno, ten en cuenta de que en algún momento va a explotar, va a detonarse algo que entendió él. Es por eso que podemos encontrar respuestas de por qué hombres tratan a las mujeres como objetos, porque en su casa crecieron con esa imagen, la mujer no vale nada. En el caso de las mujeres, ¿por qué crecen con el miedo a los hombres? Porque en su infancia se encontraron con personas que metieron ese miedo y por eso no confían. Nosotros desde los 0 años de haber nacido, desde el primer día hasta los 7 años, somos seres codificables. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a adquirir como una base de datos información que va a repercutir en nuestra adultez. Usted se ha dado cuenta de que hay personas que en su vida se han topado con un gato, sin embargo cuando son mayores odian a los gatos. Eso es porque desde la infancia quizás escucharon: no me gusta ese animal, que feo ese animal, es del diablo. ¿Cómo crees que va a actuar esa persona cuando un gatito se le quiere acercar a buscar cariño? Sáquese. ¿Por qué? Porque ha sido enseñado así. Ahora, para ir ahondando un poco más acerca de lo que vamos a hablar, acerca de los niños, el día de hoy vamos a ir adentrándonos a la palabra para estructurar toda la base y poder edificar sobre ella. Amén. Primera de Pedro 2, del 1 al 5. ¿Qué es lo que dice la palabra en Primera de Pedro 2, del 1 al 5? Primera de Pedro 2, del 1 al 5 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, aquí prácticamente se nos está diciendo de que es posible hacernos como niños. Dígale a la persona que está a su lado: es posible. Es posible. Dígale: no eres un caso perdido. No eres un caso perdido. Tú y yo tenemos la capacidad, Dios nos dio esa capacidad. Nuestro Señor Jesucristo dio una orden: si no se hace, Él dijo: puede. Si no se hacen como niños, no van a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Quién en esta mañana quiere entrar en el reino de los cielos? Yo quiero entrar en el reino de los cielos. Tenemos que. Si no lo hacemos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Versículo 3: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando tú te haces como niño, importa mucho el alimento que vayas a recibir. Es por eso que cuando estás comenzando en el cristianismo, cuando te bautizas, es como si fueras un bebé recién nacido, que en algún momento necesita crecer, pero para ello necesita el alimento justo. Tú no le vas a dar a un bebé recién nacido carne salida de la parrilla, por ejemplo, con llenita de sal. No se le da, porque le puede ocasionar daño en su estómago.
Así como los niños, a medida que van creciendo, se les va cambiando el alimento, se les va dando cada vez más sólido el alimento. Así es en el mundo espiritual. Dios tiene ese cuidado contigo y conmigo. Por eso ustedes se van a dar cuenta de que cuando un cristiano se convierte recientemente, hasta cierto punto guarda características de un niño. Usted va a ver cristianos, por ejemplo, que recién han sido bautizados y quieren comerse el mundo, quieren saber más, quieren imponer sus manos en otras personas, porque tienen esa fuerza así como un niño. Ahora el mensaje de esta mañana tiene que ver con recuperar esa esencia que el Señor ha puesto dentro nuestro y que infelizmente se ha perdido al pasar los años. Primera de Corintios 14, 20. Primera de Corintios 14, 20. ¿Qué es lo que dice la palabra? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Dígale a la persona que está a su lado, no seas niño en el modo de pensar. La palabra continúa y dice, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En pocas palabras, los apóstoles recomendaban de que las personas deberían ser niños en cuanto a la malicia. ¿Qué quiere decir eso? Inocencia, lo genuino, tu esencia natural. La maldad ha ido tapando parte de nuestra esencia natural. La maldad ha ido distorsionando parte de nuestra esencia natural. Por eso tú te vas a dar cuenta que es muy fácil para el hombre convertirse y alejarse del Señor. ¿Por qué? Porque no entendieron que el Señor lo que está buscando en nuestro corazón, la esencia natural con la cual nos ha creado. Hay algo dentro de ti que el Señor puso y que radica en tu infancia. Hoy en día las neurociencias te hablan de sanar tu niño interior. ¿Usted sabía que ese fundamento está basado en este conocimiento? En que la esencia del niño que nosotros fuimos, la niña que tú fuiste, está escondida en alguna parte de ti. Y el Señor lo que quiere es eso justamente, recuperar tu esencia para que tú tengas acceso al reino de los cielos. Dígale a la persona que está a su lado, te tienes que hacer como niño. Te tienes que volver como niño. Ahora, ¿cómo nosotros deberíamos ser o volvernos como niño? Vamos a dar 5 características específicas que podemos identificar en los niños. La primera es de que los niños son puros de corazón. Un niño no sabe qué es una mentira hasta que lo aprende. ¿Usted se dio cuenta de eso o no? Están tocando a la puerta, dile que no estoy. Mi mamá dice que no está. Los niños no conocen la maldad, no conocen la mentira. ¿Por qué? Porque tienen un corazón puro. Entonces tú y yo deberíamos tener un corazón puro. Dígale a la persona que está a su lado, debemos tener corazón puro. Debemos tener corazón puro. Primera de Pedro 22 al 23. Primera de Pedro capítulo 1 del 22 al 23. ¿Qué es lo que dice la palabra? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo tú y yo podemos adquirir un corazón puro? Teniendo una estrecha relación con el Espíritu de Dios. Porque lo dice este pasaje, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Teniendo una estrecha relación con el Espíritu, tú y yo vamos a ser capaces de obedecer al Padre, y eso va a hacer que nuestro corazón se purifique. Cuando un niño
tiene una relación estrecha con sus padres, se va a dar cuenta que la pureza permanece intacta hasta que los padres empiecen a enseñar las cosas malas. Pero un niño, cuando no aprende esas cosas, mantiene todavía esa pureza. Los niños, por ejemplo, no tienen prejuicios ante circunstancias y personas. Ellos no emiten un prejuicio. No tienen ideas cerradas en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque en todo momento están buscando aprender, captando información. La palabra del Señor dice que todas las cosas son puras, mas para los corruptos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corruptas. ¿Esto qué quiere decir? El hombre, viciado con lo malo, empieza a ver todas las cosas como mal. ¿Usted se ha dado cuenta que hay personas que desconfían absolutamente de todo por situaciones que vivieron en su vida? Por ejemplo, llega un momento en el cual el apóstol Pablo viaja con Marcos a una misión de avivamiento, a un pueblo, y con ellos se llevaron a otra persona. ¿Y qué sucede? Esa otra persona resulta que cuando llegaron los abandonó por miedo a lo que estaban viviendo. Algunos teólogos dicen de que el apóstol Pablo había llegado hacia los tesalonicenses. ¿Y qué sucedió? Los tesalonicenses tenían idolatría a Baal en ese lugar, y amenazaron de muerte a Pablo, a Marcos y al joven que había ido con ellos. Llegó un momento en el cual ese joven se asustó y huyó. Ahora, ¿qué pasó? Pablo, cuando habla con Silas, con Bernabé, para ir a otra misión, Bernabé le dice: llevemos a este joven, pero él nos ha abandonado. No va a ser bueno que lo llevemos, ya nos ha fallado una vez, ya no vamos a continuar con él. Pablo estaba experimentando eso. Él estaba experimentando de que no, esta persona no, es traicionera. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado de que alguien te falló? ¿Qué tan difícil es volver a confiar en esa persona? ¿Verdad? Es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos prejuicios. Y el tener un prejuicio, amada familia, invalida la operación de Dios. ¿Por qué? Porque tú no dejas que el Espíritu de Dios obre. Ay, mi hermana, nunca va a ser como el Señor quiere que sea. Yo estoy emitiendo un prejuicio y estoy invalidando el poder que tiene Dios para cambiar o transformar vidas. Y eso es lo que tú y yo debemos evitar. ¿Por qué? Porque los niños no tienen prejuicios. Seamos maduros en la forma de pensar, pero inocentes en cuanto a la maldad. El encerrar en cuatro paredes a una persona, decir esta persona nunca va a cambiar, es emitir un prejuicio, es tener un prejuicio hacia esa persona y no dejar que el Señor opere. Y eso es peligroso, amada familia. ¿Por qué? Porque puede ir apagando tu fe. Número 2, entonces debemos tener corazones puros. Los niños se levantan cuando caen. ¿Usted ha visto a algún niño que se ha caído y no hay nadie alrededor como para decirle: ay, te has caído? Hacerle sentir ese dolor. ¿Usted ha visto un niño? Los niños parecen de goma, no sé, son indestructibles. Se caen y se paran y empiezan a buscar a papá o a mamá o a la persona que estaba con ellos, y cuando tú le miras, ¡guau!, se pone a llorar. Pero en primera instancia se levanta.
Qué difícil es cuando tú y yo caemos, levantarnos por sí mismos. Eso es porque lamentablemente han empezado a haber informaciones en nuestra cabecita que hacen que nosotros nos quedemos postrados. Cuando una persona peca, ¿cuál es la tendencia natural de un pueblo inmaduro? Una persona peca, ha pecado ya, no te juntes con él. Es como si tuviera el COVID, no te acerques si no tienes barbijo. Lo aísla. Pero ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Él iba hacia los caídos y los levantaba. Porque nuestro Señor Jesucristo se levantaba cuando caía, era puro de corazón. Nuestro Señor Jesucristo era como niño adentro. Él creía en el poder y cree en el poder de nuestro Padre Celestial para transformar vidas. La pregunta es, ¿por qué no lo haces tú? El caso más perdido en la sociedad en ese entonces para el pueblo de Israel podía haber sido Pablo, Saulo de Tarso. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, Saulo era asesino, era afín a Roma, que eso era abominación para Israel. Según él era un judío, pero el judío de los judíos, ni siquiera Caifás, que era el sumo sacerdote de los judíos, era como él. Pablo se consideraba así, tenía mucha afinidad con el pueblo romano, y al haber ocasionado tanta muerte, el Señor lo vio y lo rescató y lo transformó. ¿Quiénes somos tú y yo para agarrar al que se ha caído y seguirlo pateando en el piso para que no se levante? ¿Quién eres tú para no levantarte? Cuando tú entiendes de que no estás solo y que el Señor te acompaña, es mucho más fácil ponerse de pie, así como un niño. Salmos 37 del 23 al 24. Salmos 37 del 23 al 24. La palabra del Señor dice: por el Señor, son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Entonces tú y yo debemos comprender de que no estamos solos. En el momento en el que caigamos, la mano de Dios está ahí para levantarnos. Amén. Como un padre. Amén. Amén. Proverbios 24 del 15 al 16. Proverbios 24 del 15 al 16. ¿Qué es lo que dice la palabra? Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El Señor quiere para ti justicia. El Señor quiere para ti que seas libre, que cuando te caigas te levantes, que aprendas. Yo le aseguro que un niño que se ha caído al treparse en algún lugar, cuando se levanta ya no se va a volver a trepar. Sin embargo, hay algunos de nosotros como seres humanos que nos caemos en algo y volvemos a caernos y a caernos con la misma piedra. La idea no es esa, la idea es de que tú y yo aprendamos. El hombre que fue llamado hombre conforme al corazón de Dios, que era David, cometió errores y terribles errores en su vida, que algunas personas no llegan a comprender por qué Dios lo puso como el hombre conforme a su corazón, si ese tipo mató a un hombre por quedarse con su esposa, por quitarle su esposa. Hoy en día, si nosotros lo ponemos desde ese punto de vista, muchos cristianos creyentes podrían decir: desgraciado, hay que orar para que el Señor se lo lleve hoy mismo. Infeliz. Yo estoy seguro que había muchas personas que veían hacia David la indignación de que el ungido de Dios haga tan terrible obra, porque fue terrible. Y el profeta Natán se lo hizo saber. Pero ¿qué sucedió con David? Él se arrepintió. Diga conmigo: arrepentimiento.
Arrepentimiento. Cuando te caes, tiene que haber un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Transformar tu forma de pensar. Si algo te llevó a caer, ya no vayas por ese lugar, por favor. De eso se trata esta característica de ser como un niño, de no cometer el mismo error. Amén. Amén. Número 3. Los niños no son gobernados por el miedo. ¿Usted se ha dado cuenta? Cuando un niño está caminando quizás en un lugar alto, y si sus padres, padre o madre, le dice saltar, y lo está recibiendo con los brazos abiertos, ¿qué va a hacer el niño? Ay no, mamá, es muy alto, le va a decir. No, lo primero que va a hacer el niño es estirar sus bracitos atrás y dejarse caer por todo y matarse de risa. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Si bien hay cosas que quizás le dan miedo a un niño, no lo gobiernan. Pueden ver la oscuridad, les puede dar miedo, pero si está papá o mamá a su lado ya no tienen miedo. ¿Verdad? Un niño asustado, ¿qué es lo primero que hace? Corre a los brazos de sus padres. No son gobernados por el miedo, van a su lugar seguro y todo miedo se disipa. La pregunta es: ¿dónde vas tú cuando sientes miedo? Porque persona que diga yo no tengo miedo está mintiendo. Todos tenemos miedo a algo, pero la pregunta es: ¿será que ese miedo nos gobierna? ¿El temor nos gobierna? ¿O hacemos de que nuestro cuerpo, nuestro ser integral, corra a los brazos de papá? Cuando hacemos eso, todo temor se disipa, principalmente por algo que entendían los discípulos. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando empiezas a sentir cierto temor por algunas cosas, quizás ansiedad por algunas cosas? Correr a los brazos de papá y recordar de que Él no te ha dado un espíritu que te gobierne de miedo, sino de que Él te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dígale a la persona que está a su lado: no tienes que tener miedo. No tienes que tener miedo. Aunque eso estaría mal dicho. ¿Por qué? Porque va a haber el miedo. Mejor dile a la persona que está a tu lado: no te dejes gobernar por el miedo. No te dejes gobernar por el miedo. Ahora sí. Amén. Ahora sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no hace eso con nosotros. Él nos empodera, nos da poder, amor y dominio propio. A causa de un mal, que es el temor o el miedo, Dios nos da 3 beneficios. Vea lo bondadoso que es Dios, no se limita. ¿Tienes miedo? Bueno, Él te va a dar un espíritu de amor, poder y dominio propio, para que puedas superar cualquier adversidad. Como niño, no debes dejar que el miedo te gobierne. Confía en tu Padre. ¿Cómo nosotros podemos confiar? Fe. Porque la palabra del Señor nos muestra de que sin fe es imposible agradarle a Dios. Mas el que tiene fe, todo le es posible. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes están dispuestos a experimentar una vida llena de fe? Amén. Yo quiero tener fe para poder
disfrutar el reino de los cielos, porque es una de las características que necesitamos para vivir el reino de los cielos. Número 4. Los niños están dispuestos a aprender. ¿Cuántas personas conocemos, adultas, que cuando le dices, te quiero enseñar esto, no necesito que me enseñe? ¿Verdad? No necesito aprender, yo ya sé. Y lo hacen mal. Es una familia, es peligroso. ¿Por qué? Porque eso te lleva a tener una vida de suposiciones. Dígale a la persona que está a su lado, no debes suponer. No debes poner. Primera de Pedro 2:2. ¿Qué es lo que dice la palabra? Primera de Pedro 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los niños están dispuestos a aprender porque ellos preguntan lo que no saben. ¿Cuántas personas que han visto un niño se han cansado de responderles el por qué? ¿Por qué el cielo es azul? Porque los gases que rodean la Tierra, las capas, hacen de que el reflejo del sol con la luna impacte y se vuelva, y nosotros lo veamos del color azul. ¿Por qué? Porque sí. Un niño siempre está dispuesto a aprender, pero nosotros lamentablemente creemos que ya lo sabemos todo. Es impresionante cómo esto afecta al adulto, a la persona adulta, de una forma tan negativa que evita de que crezca en fe. ¿Por qué? Yo me he topado con algunas personas que son años de años, le estoy hablando de personas ya adultas mayores, ¿no? Estamos hablando de gente arriba de los 65 años, a las cuales simplemente se les pregunta, ¿y cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Usted que es cristiano tantos años, y quedan como que bloqueados. A mí hábleme de la palabra, pero eso dice la palabra. Tuve una discusión con un señor porque él empezó medio que a atacar el mover espiritual que teníamos en el ministerio respecto a las canciones, a lo que me había escuchado hablar, y se estaba cerrando a aprender. Al final, nuestro Señor Jesucristo dejó una enseñanza con sus discípulos donde les dio a entender de que no vale la pena gastar saliva, no darle perlas a los cerdos. ¿Te suena esa frase? Nuestro Señor dijo, no, ¿para qué le vas a dar perlas a los cerdos? Hay gente que infelizmente cuando tiene el coco duro actúa como cerdo. Diga a la persona que está a su lado, no seas como chanchito. Una persona que actúa como cerdo, ¿a qué se refiere? A que tú le puedes poner lo más valioso en enseñanza delante de esa persona y se lo va a tragar sin darle valor. No va a distinguir la basura con perlas. Simplemente el cerdo se lo come y punto. En cambio, hay gente que sí valora cada enseñanza, sí se toma el trabajo de venir a congregarse, tomar apuntes e ir a enseñar a otros, que eso es lo ideal para un pueblo. Lo que tú estás aprendiendo aquí deberías compartirlo con otros. No tomar el camino fácil. Esta prédica ha estado buena, ¿por qué no ha sido? Es que no he tenido tiempo. En lugar de decirle, ya, nos reunamos, yo te voy a enseñar lo que he aprendido. El camino fácil está ahí como opción. Ve la prédica. Ve la prédica. Yo he escuchado a algunas personas que no saben la tentación que me vino de dejar de transmitir en redes sociales para que empiecen a venir a congregarse algunas personas.
Igual cuando invitan a otras personas, vamos a congregarnos. O mejor ve la prédica a través de las redes sociales. No, querido, es mejor congregarse porque la palabra del Señor habla de congregarnos. No dejemos de congregarnos porque eso le agrada al Señor. Congregarse no es a través de una pantalla que tú estés viendo por las redes sociales. ¿Sabes qué sucedió en época de COVID? Ya que hubo este cambio y ahora podemos ver a través de las redes sociales, a través de otras plataformas. Dios permitió el enclaustramiento de muchas familias. ¿Para qué? Para que se empiecen a levantar altares de adoración en cada casa. No todos hicieron eso, pero los que lo hicimos, vimos cómo el Señor empezó a transformar atmósferas que nosotros habíamos ignorado por años. A Dios le gusta que lo adoren en comunidad, que se congreguen, que se amen unos con otros, porque ahí se refleja de que Cristo es el Mesías. Ese es el fruto que nosotros podemos sacar a relucir de que Cristo ha transformado nuestras vidas. Fruto del Espíritu. Amén. Amén. No dejes que las suposiciones te atormenten, casa de David. Romanos 8 del 6 al 10. Romanos 8 del 6 al 10. Tú lo vas a ver en la pantalla, en la versión Reina Valera de 1960, pero yo te voy a leer para que complemente un poco y se entienda mejor la nueva traducción viviente. Versículo 6 dice, Romanos 8, 6: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Versículo 7: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Versículo 8: por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Versículo 9: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera permanecen en Él. Versículo 10: y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Entonces, muchas veces tú y yo nos perdemos de las bendiciones que el Señor está poniendo delante de nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, porque dejamos que nuestra carne nos gobierne. Te lastimaron la carne, lo primero que vas a hacer, si te mueves en la carne, es emitir juicios con la carne. Esta persona ha hablado mal de mí, yo ya no le voy a contar nada porque tal vez siga hablando mal de mí. Esa es la reacción natural que tenemos ante una traición. Pero ¿qué pasa si nosotros lo dejamos con ese pensamiento de que no, nunca más? Estamos cerrando la oportunidad de que esa persona sea transformada y puede experimentar lo que quizás tú y yo experimentamos, libertad. Ahora, esto no quiere decir que si una persona habló mal de ti, tú vayas inmediatamente y le sigas contando más cosas, no, sino de que, como dice la palabra, que nos confrontemos, que nos ayudemos unos a otros. Oye, no está bien que hables mal de las personas, que hables de secretos que te han contado, eso no está bien. Confrontar, pero no dejarlo ahí y encerrarnos en nuestra mente y decir, no, nunca, no va a pasar, jamás de los jamases. ¿Se está entendiendo? Amén. Te voy a preguntar una vez más, ¿se está entendiendo? Amén. Cuando no sepas algo, pregunta, no dejes que te domine tu carne. Principalmente comprendiendo de que cada persona es un mundo, cada persona tiene un enfoque diferente. No te quedes solo con una versión de la historia, amplía tu conocimiento. Estás escuchando un mensaje hoy, estúdialo, lee, ve más,
No te quedes con información de hoy, porque eso va a evitar de que sigas creciendo. Y queridos, no vamos a ser eternamente niños. ¿Nos vamos a hacer como niños? Sí, pero no vamos a ser eternamente niños. Por eso el mensaje que vimos en la palabra: niños en la malicia, pero en la forma de pensar, maduros. Amén. Filipenses 4:8. Entonces, ¿en qué deberíamos pensar? No dejarnos llevar por la carne ni pensar como la carne, sino en qué deberíamos pensar. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. La carne te va a llevar siempre a pensar lo negativo, lo malo. Si hubiera sido así, el apóstol Pablo, por ejemplo, de pensar solo lo malo, él no hubiera salido de Antioquía a predicar más el evangelio, porque llega un momento en el cual él se deja llevar por su carne y va a un lugar que Dios no le había mandado. En ese momento él va por voluntad propia. ¿Y cuál fue el resultado? Casi lo matan. Dice la palabra que los judíos se levantaron en contra de Pablo y lo empezaron a apedrear, a tal punto que creyeron que estaba muerto en la frontera de esa ciudad y lo dejaron ahí botado. El Señor lo salvó. Pero ¿qué sucedió con Pablo? Él entendió que no era el tiempo de entrar a esa población. Sin embargo, cuando fue el tiempo, se manifestó la gloria de Dios con poder. Pablo había ido a Corinto en esa ocasión y fue apedreado. Sin embargo, vemos que Pablo volvió a ir a Corinto y les escribió a los corintios, no una carta, sino dos, porque él fue en repetidas ocasiones cuando era el tiempo. Él no se cerró mentalmente, no es para mí. Conocí un joven que no tenía talento musical para nada. Si tú le ponías a aplaudir la melodía de una canción, era evidente de que no había nada. Pero ¿qué sucedió con este joven? Este joven se empecinó y dijo: no, yo quiero adorar al Señor. Y recuerdo que en una reunión que tuve con él enseñándole, yo dentro de mi corazón fui ese día con la disposición de decirle: ¿sabes qué? Puedes adorar al Señor de diferente forma, no con instrumentos. Como diciéndole: no va, ya vamos un buen tiempo y no vas adelante. Pero cuando estaba a punto de hablar y decirle, el Señor me golpeó mi corazón y me dijo: dile que me pida. Y yo me quedé pensando y dije: no voy a cortar, no voy a cortar el mover. ¿Sabes qué? Pedirle al Señor de todo corazón que Él te dé el talento, así de simple. Y lo vas a hacer porque tienes el corazón dispuesto. Él te va a dar el talento si Él quiere. ¿Qué hizo este joven? Durante la semana me mandaba mensajes y me decía: pastor, me ayuda a orar, porque practico y no puedo. Me ayuda a orar. Claro, y lo apoyamos. Pasó creo que una semana y media y nos volvimos a reunir. Me sorprendió y me conmovió a tal punto que me puse a llorar en la reunión con ese joven, porque no podía creer que Dios había hecho algo así. Nunca me hubiera imaginado. Así que dile a la persona que está a tu lado: no eres caso perdido. El Señor puede obrar de formas maravillosas. Si según tú no tienes talento para los negocios, Él es el que da y Él es el que quita. Si Él te da el talento, explótalo. Si no sabes cómo explotarlo, en algún momento el Señor lo va a quitar de tu vida. Recuerda la parábola de los talentos. Entonces, no dejes que tu conocimiento actual limite el mover del Espíritu de Dios. Amén. Amén. No, pero el Señor no puede mostrar sueños proféticos a cualquier persona. Tiene que ser a un profeta
Quizás el Señor te está llamando a que seas profeta y por tus pensamientos cerrados estás cortando la bendición que Él te quiere dar. No cierres el mover del Espíritu Santo. Pregunta. Y al primero que tú tienes que preguntarle para aprender es a Dios. Hazte instruir con alguien también, porque el que está bajo autoridad tiene autoridad. Yo tengo autoridad encima de mí. Hay personas que se han sujetado a mi autoridad y estas personas tienen personas bajo su autoridad y así sucesivamente. No cierres tu mente a lo que el Señor pueda hacer contigo. Amén. Y para terminar, número 5. Los niños son livianos. Es decir, no tienen carga. Ahora, ¿quién no quisiera volver a la etapa de la infancia donde no era responsable de nada más que de estudiar? No había obligaciones fuertes, no había preocupaciones, no había la ansiedad, como le dicen algunos, no había esa pesadumbre de qué voy a comer mañana, qué vamos a hacer. Tú cuando eres niño, come lo que te dan, buscas distraerte, divertirte, eres más liviano. Usted sabía que hay muchas personas que a causa del trabajo están tan cargadas que son muy pesadas a la persona. Yo estoy seguro que usted se ha topado con esa gente. Las que están llenas de trabajo, no tienen tiempo ni para saludarte, nada, y están cerrados en su mente. Tratan torpemente. A esas personas el Señor tiene algo que decirles en esta mañana. Mateo 11 del 28 al 30. Mateo 11 del 28 al 30. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es nuestro Señor Jesucristo hablando. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, esta palabrita yugo, y lo vamos a notar. Yugo está escrita en el original griego como sugos. Hay algo muy interesante al ver esta palabra. Esta palabra sugos quiere decir servidumbre, quiere decir travesaño en la balanza. Ahora te voy a decir a qué se refiere. El travesaño en la balanza es esto, para que se entienda. Digamos que esto es una balanza. Este es el travesaño en la balanza. Esto de aquí, lo que une la balanza. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice: carguen mi yugo sobre ustedes, también nos está diciendo: sean unión para los demás. Es aquí donde tú y yo comprendemos por qué nuestro Señor Jesucristo dijo que bienaventurados son los pacificadores, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se está entendiendo? ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que hacerte como niño. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Tienes que ser pacificador, un punto de unión, como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque si nosotros hacemos, dice,
Si nosotros hacemos así, dice la palabra, que si aprendemos vamos a ser mansos como palomas, humildes de corazón, y vamos a hallar descanso para nuestras almas. ¿Quiénes quieren descansar? Yo quiero tener descanso para mi alma. Y ahí se cumple también lo que dice la palabra: es mejor dar que recibir. Cuando tú eres pacificador, cuando tú unes a algunas personas o a las familias, entonces empiezas a hallar paz dentro de ti, porque has hecho una obra excelente, no simplemente buena obra, una obra excelente. Dígale a la persona que está a su lado: tienes que ser yugo como nuestro Señor. Tienes que ser yugo como nuestro Señor. Tienes que ser ese punto de unión, amada familia. Por eso los niños son livianos. Usted se ha dado cuenta de que cuando nace un niño en un hogar, todo empieza a girar en torno al niño, porque es la chochera de la casa. Voy a comprar tal cosa. Ya los mismos padres ya no dicen voy a ir al gimnasio, no piensan ahora qué más le compro a mi guagua, qué más le puedo dar. ¿Por qué? Porque los niños son livianos, son un punto de unión para el hogar. Tú puedes ser ese punto de unión para cualquier entorno, pero necesitas hacerte como niño. ¿Cuántas personas conoces de que si no están, es como que algo falta, pero cuando están, algo se completa? Necesitan esa persona. Esa persona es un source, un punto de unión. Versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta palabra carga está escrita como portión. Ambas palabras, sus y portión, son griegas. En el original del Evangelio fue escrito como griego. Esta palabra portión quiere decir tarea o servicio. Entonces, nosotros debemos ir a nuestro Señor Jesucristo cuando nos hagamos como niños y ser ese punto de unión y hacer esas obras, esas tareas o servicios que Él nos pide que hagamos, porque son sencillos. Él mismo dice: ligera es mi carga. Es sencillo hacer. ¿Por qué? Porque Dios te da órdenes fáciles de hacer, pero difíciles de creer. Cuando Dios quiere operar, te va a dar una instrucción fácil de obedecer, pero es difícil de creer. Nuestro Señor Jesucristo sanó a tantas personas a lo largo de su estancia aquí en la tierra, que para muchas personas era imposible lo que estaba sucediendo. Que un paralítico sea puesto en una casa a través del techo por sus amigos, y en una discusión con los fariseos, ¿no? ¿Quién eres tú para perdonar? ¿Cómo puedes decir de que esta persona puede caminar? Si está así paralítica es porque está maldita. Y nuestro Señor Jesucristo los mira y les dice: sería fácil decir que se levante de su lecho, pero es más fácil decirle que sus pecados son perdonados. Y agarra de la mano a esa persona y se para. Cosas imposibles suceden o increíbles suceden cuando tú confías en el Señor, cuando tú te acercas al Señor. Amén. Entonces, recapitulando, tú y yo debemos ser como niños, hacernos como niños para poder ingresar al reino de los cielos. Requisito fundamental para entrar al reino de los cielos: hacerte como niño, ser como niño. ¿Y cómo nos hacemos como niños? Siendo puros de corazón. Número 2, levantándonos cuando nos caigamos. Número 3, no dejarnos gobernar por el miedo, sino tener fe. Lo contrario al miedo es la fe. Número 4, estar dispuestos a aprender siempre. No te quedes con el conocimiento que tienes ahora, sigue avanzando. Amén. Amén. Y número 5, siendo livianos, no teniendo carga. ¿Y cómo hacemos eso? Entregándolo todo a nuestro Señor, porque Él dice: vengan a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo les haré descansar.
Amén. Entregándole nuestras cargas al Señor, Él nos da la propuesta de que llevemos su yugo, que seamos un punto de unión para las personas y que hagamos buenas obras, porque ligere su carga. Es fácil de hacer el servicio del Señor. Amén. Amén. Póngase de pie en esta mañana.